hablando fundamentalmente sobre lo que es Games for News, antes de iniciar con ello, hay que entender un poco cómo utilizamos la tecnología para estos formatos innovadores que proponemos utilizar dentro del periodismo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta y hay que tener muy claro también, antes de usar estos formatos innovadores, antes de desarrollar nuevos formatos para contar historias, que la tecnología debemos tenerla o considerarla como un aliado para el periodismo, como una aliada para el periodismo, ¿no? Y esto en el sentido de que nos permita llegar a nuevas audiencias, de que nos permita desarrollar formatos innovadores y que permita una mayor interacción por parte de las comunidades, ¿no? Para que puedan acceder a historias, a reportajes que les podamos contar como periodistas, ¿no? En ese sentido, desde Convoca hemos desarrollado la plataforma de Games for News. ¿Y qué es Games for News para poder entender, no? Game for News es una plataforma que permite crear videojuegos educativos sin la necesidad de tener conocimientos técnicos, conocimientos de programación o de diseño gráfico incluso, ¿no? Con el objetivo de ahorrar costos, tiempo, ahorrar este dinero también, porque va a permitir que una sola persona pueda desarrollar su videojuego, ¿no? Porque los costos, por ejemplo, de un programador son ciertamente elevados para poder desarrollar un videojuego, ¿no? Entonces, lo que permite esta plataforma es generar un videojuego completamente personalizado para presentar una historia sin la necesidad de tener estos costos adicionales de un programador, de un diseñador gráfico para que pueda desarrollar algunos elementos puntuales dentro del videojuego. Entonces, un dato importante a tener en cuenta es que Game for News es una plataforma que ha sido creada por Convoca en alianza con el Google News Initiative, ¿no? Que forma parte de nuestro Convoca Lab, que es nuestro laboratorio de innovación de Convoca, que es un espacio que contamos donde experimentamos, donde generamos nuevos formatos de narración que incluyen, por ejemplo, los videojuegos, como ya les comento, también los cómics interactivos, podcasts, entre otros formatos. Bien, entonces, ¿por qué decimos que Game for News va a ser innovadora, ¿no? ¿Por qué es una plataforma innovadora? Entonces, hay que tener en cuenta dos puntos importantes. Uno es el tema de la diversidad de formatos, ¿no? Esta plataforma de Game for News es la primera plataforma de juegos interactivos de interés público, ¿no? Cualquier persona puede crear su cuenta y hacer su videojuego a nivel de Sudamérica, y lo que destaca de esta plataforma es que es ágil, es que es personalizable y también tiene este plus de la innovación, ¿no? Este formato innovador que no es tan común utilizarlo, ¿no? Y que cualquier persona sin mayores conocimientos de programación puede hacerlo, ¿no? Y por otra parte tenemos el periodismo y la tecnología, ¿no? Esa convergencia que pueden realizar porque le permite a los usuarios poner a prueba sus conocimientos, ¿no? Para diseñar, para construir soluciones tecnológicas e interactivas para poder contar una historia, ¿no? A veces muchos periodistas, lo conversábamos anteriormente con Lucero también, muchos periodistas tienen historias tan densas, tan complejas, que tienen tantas aristas que contar, que es complicado hacerlo dentro de un texto, por ejemplo, ¿no? Que si bien puede ir acompañado de algunas visualizaciones, de algunos gráficos, de algunos videos, a veces sí podemos considerar presentarlos con un formato totalmente innovador que permita atrapar por completo a las nuevas audiencias, a nuevos usuarios, para que puedan comprender el tema de manera más interactiva, ¿no? Al momento de tener un videojuego se genera una relación como más directa con los usuarios, ¿no? Porque el usuario va a adentrarse dentro del videojuego para ejecutarlo, ¿no? Para desarrollar, para jugar el videojuego, ¿no? Entonces va a tener como una relación directa con la historia que le queremos contar, ¿no? Por eso en este sentido la plataforma permite esta convergencia entre el periodismo y la tecnología que podemos aportar a través de esta plataforma. Entonces, hablando de periodismo y de videojuegos, dentro de esta plataforma de Game for News, consideramos tres puntos importantes, ¿no? El tema de la optimización,
porque vamos a transmitir una información periodística de manera lúdica, de manera didáctica, para ayudar a entender a los usuarios esta realidad que puede ser de alto impacto, como les menciono, historias complejas en muchas oportunidades a través de un juego más interactivo, ¿no? Además de ello, también vamos a generar un punto de posicionamiento, ¿no? Porque vamos a acercar a las personas estas historias de gran impacto, que muchas veces son historias trascendentes a través de este formato lúdico y que es distinto a lo tradicional, ¿no? En la actualidad, los medios de comunicación tradicionales de cierta manera han bajado un poco las expectativas que la ciudadanía puede tener, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, en Perú los medios tradicionales ya no están siendo tan bien vistos, ¿no? Por el tema de que hay grupos de poder, por el tema de que hay intereses políticos, económicos, de diferente índole, que limitan de cierta manera el trabajo periodístico que realizan, ¿no? Entonces, a través de estos formatos innovadores que salen de lo tradicional, podemos llegar a nuevas audiencias ofreciéndoles historias potentes, reales, que han sido verificadas, pero ofrecérselas de una manera innovadora, ¿no? La ciudadanía ahora, ¿quién no anda con un celular, ¿no? Con una tablet, con un teléfono, al que puede acceder a través de cualquier plataforma y desde allí puede jugar el videojuego, puede acceder a un cómic, a cualquier formato innovador que sale de lo tradicional y va a generar ese posicionamiento como el contenido que queremos presentar. Y el otro punto importante es el tema del involucramiento, ¿no? Lo que los mencionaba. Este formato de los videojuegos permite al usuario involucrarse dentro de la historia, ¿no? Porque al ser un videojuego, es tal cual como muchos tienen sus videojuegos en el PlayStation, en el Nintendo, en diferentes plataformas, ya de la misma manera con el periodismo lo estamos generando esa sinergia con los videojuegos, ¿no? Permite involucrar a los usuarios con estas historias que les queremos mostrar, que les queremos acercar a través de este formato y que pueden ellos tenerla en un entorno interactivo, ¿no? De esta manera vamos a fidelizar a estas audiencias, vamos a atraer a generaciones más jóvenes que están mucho más relacionadas con estos formatos innovadores, ¿no? Entonces, para poder desarrollar un videojuego, por ejemplo, hay 4 puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Siempre que desarrollamos un videojuego, ya sea en la plataforma de Game for News o en cualquier otra plataforma que ustedes puedan encontrar, siempre necesitamos 4 puntos importantes y que nosotros los hemos estructurado de esta manera, ¿no? En este orden. El punto número 1 es la historia que vamos a contar. Eso es lo más importante y es la base de todo el trabajo que vamos a realizar. Si la historia no es real, si la historia no ha sido verificada, si es que no se ha hecho una reportería previa, contundente, que nos permita tener una historia potente, inspiradora, que sea de gran impacto, de nada va a servir tener un formato innovador para contarla, porque hay que tener en cuenta que la tecnología como aliada no va a suplir el trabajo periodístico que podemos realizar. Eso hay que tenerlo muy claro siempre para el desarrollo de cualquier formato, para el desarrollo de cualquier producto periodístico que vayan a ejecutar. Siempre la historia que van a contar es lo más importante. Luego ya vamos a ver cómo lo contamos, qué formato utilizamos, si es que le vamos a poner una visualización, si es que vamos a usar un videojuego, un cómic, eso se ve en una segunda fase. Pero en lo primero, lo principal, lo más importante, siempre es la historia que nosotros vamos a contar, que siempre tiene que hacerse su trabajo de reportería previa y completa, ¿no? El segundo punto que necesitamos es la creatividad, ¿no? Para poder contar esta historia, que nosotros podemos tener una historia potente, compleja, en muchas oportunidades, necesitamos dejar fluir la creatividad por parte del periodista para poder contar esta historia que hemos recogido, ¿no? A través de un videojuego, a través de un cómic, o sea, tenemos que buscar la manera de que esta historia tenga un formato ideal para llegar a la audiencia, ¿no? Para ello tenemos que dejar volar y fluir totalmente la creatividad.
Y el tercer punto viene a ser la confianza, ¿no? Después de tener la historia con la reportería previa, con todos los argumentos y todos los puntos importantes a tener en cuenta, después de dejar fluir la creatividad para saber cómo vamos a contar la historia, tenemos que confiar en nuestra historia y en nuestra creatividad para poder ejecutar ya el formato innovador que vamos a presentar. Y con ello vamos al punto número 4, que es elegir el formato adecuado, ¿no? Dentro de la plataforma de Games for News, nosotros ofrecemos 3 tipos de formatos, hay 3 motores de juego para que puedan desarrollar un videojuego, ¿no? Ya se los voy a ir comentando en un momento, pero siempre es importante como tomarnos un espacio para elegir el formato adecuado, ¿no? Porque son 3 motores de juego que si bien todos desarrollan una historia, todos son interactivos, todos tienen este plus de la creatividad, de un formato innovador, todo ello, pero cada motor de juego es muy indistinto, ¿no? Entonces hay que tener la capacidad de saber elegir este formato, este motor de juego que queremos utilizar para contar la historia, ¿no? Porque a veces puede ser una historia un poco más sencilla y que no necesariamente necesitaría un motor de juego tan complejo, ¿no? Sino que de repente podemos usar una trivia, de repente un preguntas y respuestas. Entonces hay 3 motores de juegos que nos permiten tener como una variedad al momento de contar la historia a través del videojuego, ¿no? Entonces, ya habiendo explicado esto, voy a mostrarles un poco lo que es Games for News en sí, cómo pueden acceder a la plataforma. ¿Me confirman si se está visualizando mi pantalla? Ya salí de la... Sí, estás en Google. Ya, perfecto. Entonces, ustedes pueden ir a Google y de frente ingresan Game for News Convoca y les va a salir ahí el primer ítem, con Game for News Convoca. Esta es la plataforma que hemos desarrollado y ustedes pueden acceder allí de manera directa para el desarrollo de sus videojuegos, ¿no? La creación de los usuarios es muy simple, solamente aquí hay un botón donde pueden ir a crear su cuenta dentro de Game for News. Lo único que necesitan es tener un correo electrónico, básicamente. Luego les piden datos puntuales sobre sus nombres, el correo electrónico que les piden, pero más datos adicionales no. Solamente su correo electrónico que tiene que estar activo porque allí llega el tema de los códigos para confirmar la cuenta que se está creando, ¿no? Entonces crean su juego, allí les va a salir a redireccionar a la página para crear su cuenta y allí ustedes, aquí como lo ven en pantalla, ingresan con el Gmail, ¿no? Entonces allí directamente les va a permitir abrir la cuenta y luego poder crear su videojuego. Hay un video pequeñito por aquí que quiero compartirles que les permite tener como bien claro cómo funciona esta plataforma, ¿no? Para que puedan conocer de cierta manera las plantillas que tenemos, los formatos de juego, después de registrarse. Entonces voy a ponerlo ahorita para que lo puedan escuchar y lo puedan visualizar. Es cortito el video. A ver, un segundito que no, aquí está cargando ya. Aquí tenemos cómo crear una historia a través de nuestra plataforma de Games for News. Aquí está cargando. Mientras va cargando, igual les voy comentando, son 3 motores de juego que nosotros tenemos dentro de la plataforma. Ustedes pueden elegir cualquiera de esos 3. Hay un
un primer motor de juego que es el de crear la historia, que ese siempre, por ejemplo, yo lo recomendaría para historias complejas, para historias densas que tienen como más aristas que pueden desarrollarse dentro de la historia, ¿no? Este motor de juego es más abierto, ¿no? No les va a generar límites de escenas, ustedes van a subir sus personajes, incluso pueden subir estados de ánimo de los mismos personajes, ¿no? Por ejemplo, el personaje Juanita, cuando está alegre, cuando está triste, cuando está enojada. Entonces, cuando van presentando ustedes su videojuego en el diferente desarrollo de la historia, mientras Anita está enojada, va a salir el personaje con su imagen enojada y así sucesivamente la variación de los personajes que pueden tener, ¿no? Bien, voy a presentarles aquí el videíto. Listo. Games for News, la primera plataforma de videojuegos para narrar historias de interés público en el Perú y Sudamérica, permite a periodistas y medios de comunicación acceder a un espacio en línea para crear videojuegos inspirados en investigaciones periodísticas. Hoy te enseñaremos cómo crear en 3 simples pasos una historia con Games for News. Antes de iniciar, no te olvides de registrarte con tu correo electrónico. Una vez dentro de la plataforma, seleccionarás Crea tu historia, accederás a un espacio donde podrás construir y personalizar la historia que quieres contar. En la parte superior verás 3 pestañas: Diseño, Historia y Configuraciones. Para el primer paso, deberás dirigirte a la pestaña Diseño, donde podrás desarrollar y componer todo lo relacionado al diseño general de tu juego, como incluir el logo, insertar y seleccionar el color del fondo, seleccionar la tipografía predominante de los diálogos, títulos, botones interactivos, entre otros, así como añadir secciones adicionales como metodología, créditos y reportajes, e incluir tus redes sociales que deseas que incluya el juego. Para el segundo paso, deberás dirigirte a la pestaña Historia, donde podrás construir el hilo narrativo que tendrá el videojuego. Deberás crear o seleccionar a los personajes que aparecerán en tu historia. Además, podrás componer las distintas escenas que tendrá tu relato con imágenes, audios y videos. El último paso consiste en ingresar en la pestaña de configuraciones, donde incluirás el título y la descripción de tu videojuego y podrás subir una pequeña imagen que aparecerá cuando compartas tu historia en redes sociales. Una vez realizados estos pasos, tendrás la opción de previsualizar el videojuego para posteriormente publicarlo y compartirlo con tu audiencia. Ya lo sabes, si quieres descubrir todo lo que hemos construido para ti, visítanos en gamesfornews.convoca.p. Bien, ahí hemos visualizado cómo es el desarrollo de un videojuego. Como les he mencionado, son totalmente personalizables los videojuegos que realizamos a través de esta plataforma de Game for News. Y ya en este tiempo de trabajo, desde que se ha publicado esta plataforma, desde Convoca, venimos utilizando esta plataforma para desarrollar videojuegos para contar algunas historias, ¿no? También lo hemos incluido, por ejemplo, para desarrollar programas de fact-checking. Hemos tratado también de que el fact-checking también cree esa sinergia con estos formatos innovadores, ¿no? Este tema de verificación, de información, que también se dé a través de estos formatos innovadores para llegar a nuevas audiencias, ¿no? En medio de la pandemia hemos tratado de ver formatos innovadores que permita acercar a la gente esta información que es tan importante, ¿no? Entonces, para ello, como les digo, estos motores de búsqueda, es importante saber cuál elegir, ¿no? Para que pueda contar la historia de la mejor manera, ¿no? Les voy a presentar ahora mismo, hay dos videojuegos que quisiera presentarles. Son 2 motores de búsqueda diferentes, 2 motores de juego diferentes que tenemos dentro de esta plataforma. Por ejemplo, este de COVID-19, ¿qué tanto sabes sobre las vacunas? Este es un videojuego que se desarrolló dentro de un programa de formadores de fact-checking que hemos venido realizando y
las unidades de verificaciones de 5 organizaciones a nivel global estuvieron participando en este programa de mentorías que les dio Convoca para poder capacitarlos en utilizar formatos innovadores para realizar las verificaciones de información, ¿no? Entonces, los capacitamos para que utilicen videojuegos, en este caso Game for News, y para que también desarrollen podcasts para verificar información, ¿no? Uno de los videojuegos que presentaron, en este caso fue la unidad de Fact Check Georgia, presentó este videojuego sobre COVID-19 y sobre la información que lidiaba en ese entonces, en medio de la pandemia, información falsa, información que no necesariamente era real sobre las vacunas, ¿no? En ese sentido, desarrollaron este videojuego para presentar y sobre todo para verificar la información que se estaba haciendo pública, ¿no? Que se estaba haciendo viral también. Entonces, permitió llegar, este es uno de los videojuegos que más alcance tuvo en cuanto a tráfico, hablando, ¿no? Y también en cuanto a Georgia, que también lo publicaron, porque al publicar ya el videojuego se genera un código embed que permite que el videojuego sea publicado en cualquier plataforma, ¿no? Puede ser publicado a nivel mundial en cualquier plataforma con ese código que se genera que no tiene ninguna restricción con ninguna plataforma, ¿no? Entonces lo publicaron de manera simultánea tanto en Convoca como en Fact Check Georgia y tuvo gran alcance este videojuego. Como pueden ver, aquí el equipo de verificación de Fact Check Georgia primero realizó como un mapeo previo en relación a la información que se tenía sobre las vacunas, ¿no? Las vacunas contra la COVID-19. Y en base a esa información que se había hecho viral sobre las vacunas, qué era lo que significaba, ¿no? Lo que era real, lo que no era, y utilizaron ellos este motor de videojuego que es el de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces realizaban una pregunta general y daban alternativas para que el usuario elija la alternativa correcta, ¿no? Y de esta manera permitían que el usuario pueda ir conociendo la información real sobre las vacunas de la COVID-19, ¿no? Contra la COVID. Entonces, este es uno de los motores de juegos que pueden encontrar dentro de la plataforma de Game for News. Otro de los motores es este otro videojuego que se los voy a presentar. Este otro videojuego que es Guardianes del Bosque Seco. Esto fue desarrollado más o menos en noviembre del año pasado. Desde Convoca desarrollamos el primer concurso de videojuegos Icamán Cuitamín, que significa protector del bosque en lengua aguajún. Entonces, este concurso estuvo dirigido al público en general, ya sean estudiantes, universitarios, periodistas, comunicadores, estudiantes también de estas carreras, organizaciones civiles. Estuvo abierto al público y fue lanzado a nivel latinoamericano para que puedan contar historias sobre los riesgos que tienen los defensores ambientales a nivel de América Latina, ¿no? Tuvimos participación de algunas personas de Ecuador, de México también tuvimos. Uno de los ganadores fue de México justamente. Tuvimos de Colombia, de Argentina, de Ecuador mismo también y de Perú también que estuvieron participando para poder contar historias a través de este formato innovador, historias sobre los defensores ambientales, los defensores indígenas, ¿no? Este es uno de los videojuegos ganadores también, fueron 4 videojuegos ganadores, este es uno de ellos que cuenta, por ejemplo, aquí hacemos un breve resumen, ¿no? Cuenta la historia de la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos, que es de Piura, es una región de Perú, y ellos viven ya varias décadas en una zona de Catacaos
pero de un tiempo atrás algunas organizaciones, algunas empresas privadas trataron de desalojarlos, bueno, hasta el día de hoy tratan de desalojarlos, de despojarles de sus tierras que han sido heredadas por sus ancestros, ¿no? Han sido heredadas de familia en familia, de generación en generación, y ellos continúan viviendo allí desde hace más de 100 años, ¿no? Entonces, es una historia bastante dura porque es una lucha que ellos viven, que viven los comuneros de Catacaos en Piura, y que sobre todo tiene esta cuota de amenazas a la vida de los defensores ambientales, ¿no? Que sin duda es algo bastante fuerte. El tema de defensores ambientales que han sido asesinados, el tema de que son hasta ahora amenazados con armas, en algunas oportunidades han sufrido estos comuneros el asesinato, por ejemplo, de sus cabezas de ganado, amenazas cuando llegan algunos delincuentes con armas de fuego a disparar a diestra y siniestra para tratar de desalojarlos. Entonces, es una historia bastante compleja, ¿no? Y en esta oportunidad, el usuario, quien desarrolló este videojuego como parte del concurso, eligió el motor de juego de contar una historia, ¿no? Porque como les mencionaba, este motor de juego es mucho más amplio. No hay tanta restricción como el pregunta y respuesta, como el otro motor de juego que es trivia, ¿no? Entonces, este motor de juego permite contar este tipo de historias más densas, más complejas, que tienen como más detalles que contar, ¿no? Entonces, utilizó, y aquí también se puede visualizar, por ejemplo, los personajes. Aquí utilizaron varios personajes para contar la historia, y cada personaje iba con su imagen o con su estado de ánimo, si es que el personaje estaba molesto o si el texto que iba a salir era sobre algo fuerte. Entonces aparecía el estado de ánimo enojado, o de repente alegre, o de repente triste. Entonces esa variación, esa personalización que permite la plataforma es bastante bueno, porque permite construir el videojuego teniendo todo este overview completo, ¿no? Para que se pueda desarrollar de la mejor manera, y que el videojuego, a fin de cuentas, permita transmitir justamente al usuario todo esto que se puede recoger desde la historia, ¿no? Como les estaba mencionando, la historia bastante compleja, bastante densa, y que fue puesta a través de este videojuego en escenas puntuales, pero que sin duda transmiten todo este trasfondo de la misma historia de los comuneros, ¿no? En este caso, como les mencionaba, es toda la comunidad la que está en riesgo, pero, por ejemplo, para contar la historia, eligieron un personaje clave, ¿no? Un personaje emblema de la historia, para que él vaya contando todo lo que viven, toda esta lucha que están haciendo, qué es lo que vienen pasando, las amenazas, quienes han muerto. Entonces, este personaje emblema va contando la historia. Después de este personaje emblema se suma otro personaje, o de repente más adelante sale la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos contando qué es lo que han hecho ellos para apoyarlos, y así se va complementando el videojuego, ¿no? Va contando la historia completa con varios personajes totalmente personalizables, ¿no? Entonces, así es como vamos utilizando la plataforma de Games for News. Eso es en relación, igual en la página de Convoca hay una sección que dice News Game. Ahí ustedes pueden ingresar, igual lo voy a estar compartiendo en el chat en un ratito. En esta sesión de News Game ustedes pueden ingresar y van a encontrar todos los videojuegos que han sido desarrollados gracias a esta plataforma de Games for News, ¿no? Que es una plataforma que permite personalizar por completo todo el videojuego, ¿no? Entonces, hasta aquí cerrando un poco lo de Game for News, quisiera saber si hay alguna pregunta concreta sobre Game for News antes de pasar a cómics interactivos, como para ir resolviendo de manera ordenada las dudas. Si no, paso de frente con cómics interactivos. Chicos, ¿alguien con una pregunta? Mientras se animan,
A mí me gustaría hacerte una pregunta, Scarlett. Sé que Dime. lanzaron su proyecto para invitar a postular, ¿no? Esta convocatoria que nos comentabas. Me Sí. gustaría saber qué lineamientos ustedes escogieron como para decidir si vamos con ustedes. Que para ustedes, ¿qué es importante al momento de aceptar apoyar un proyecto? ¿Te refieres a las propuestas que se presentaron al concurso? Sí, al concurso de Game for News. Ya, sí, mira, bueno, tuvimos varios lineamientos en cuenta para poder seleccionar, porque tuvimos una amplia postulación de varias personas que quisieron inscribirse a este concurso, entonces para ello creamos un grupo, un primer filtro primero que estaba conformado por periodistas, editor general, hablando del editor general de Convoca, una editora regional que veía más temas ya de regiones puntualmente. También tuvimos en cuenta al editor de audiencias que tiene que ver un poco más sobre el tema del formato innovador, sobre la estrategia de difusión que se va a tener para poder filtrar estas postulaciones, ¿no? Dentro de los lineamientos que tuvimos en cuenta, uno de los más importantes era que tenían que presentar la historia que querían contar, ¿no? ¿Qué es lo que querían contar a través de esta plataforma de Game for News, ¿no? Allí nos estuvieron colocando, ¿no? Había sobre un personaje, por ejemplo, defensor ambiental de México, yo hasta ahora me acuerdo porque es uno de los ganadores y lo van a encontrar ahí en la sección de Game for News. Así como ellos también postularon, por ejemplo, sobre la Guardia Amazónica en Colombia, que querían contar el trabajo que realiza la Guardia Amazónica en Colombia. Entonces, siempre, bueno, lo que pedimos es que nos presentaran cuál era el tema que querían contar, ¿no? Esto nos permitía, bueno, al equipo tener claro si es que el usuario, el participante que iba a crear este videojuego tenía ya claro la historia que quería contar. Eso en un primer momento. Después de ello, también tuvimos en cuenta cuáles eran los argumentos que tenía para contar esta historia, ¿no? ¿Por qué quería contar esta historia, ¿no? Esto nos permitía a nosotros tener en cuenta como el impacto que va a tener esta historia de ser contada en este formato innovador, ¿no? Porque allí los participantes señalaban, ¿no? Si es que querían contarlo porque de repente ellos formaban parte de la comunidad o querían que este trabajo de alguna comunidad indígena sea visto, sea público o que tengan mayor atención del Estado o si era un problema que venía afectando a las comunidades indígenas y querían que el Estado tome acción sobre ello. Entonces, esta pregunta importante, estos argumentos, este saber por qué querían contar la historia, también nos permitía a nosotros tener claro como el impacto que vamos a tener si es que esta historia se llega a contar a través de este formato, ¿no? Y además de ello, el tercer lineamiento, y no menos importante, es conocer qué reportería previa había hecho sobre el tema, ¿no? Como ya les había yo mencionado anteriormente, el punto de partida siempre tiene que ser la historia que van a contar. Más allá del formato, más allá de cómo lo vamos a contar, siempre el punto de partida es la historia, la reportería que deben estar realizando, la reportería que programan realizar, eso es lo más importante. Entonces, uno de los lineamientos era conocer qué tanto conocían sobre el tema, qué tanto habían investigado, si es que ya habían realizado alguna investigación previa y esta postulación que hicieron era para continuar o profundizar un poco en el tema. Entonces, esa reportería previa a nosotros también nos permitía conocer qué tanto sabían del tema, ¿no? Esos son como los lineamientos más importantes a tener en cuenta para seleccionar siempre a los participantes de este concurso, ¿no? Y este año, como para comentarles, de repente pueden igual estar interesados, este año vamos a lanzar desde Convoca el segundo concurso de videojuegos Icamanco y Tamín,
Entonces, más o menos como después de julio, la segunda etapa del año, después de julio, vamos a estar recién haciendo la convocatoria y seguramente de repente vamos a estar en contacto, Lucero, si es que alguno de los chicos pueda estar interesado en participar, ¿no? Sí, muchas gracias, Scarlett. ¿Hay dudas, chicos? ¿Preguntas? También con las reacciones nos pueden comentar si vamos bien, seguimos. Bien, continuamos, creo. ¿Ok? Sí, gracias. Gracias. Bien, listo, continuamos entonces. Ahora pasamos a lo que es cómics interactivo, que es otro de los formatos innovadores que nos permite contar investigaciones potentes, ¿no? Para el desarrollo de cómics interactivos sí significa un trabajo como más multidisciplinario ahora, ¿no? Bueno, al menos para el equipo de Convoca y cómo lo hemos venido desarrollando, la solución que nosotros hemos encontrado es desarrollar un trabajo multidisciplinario para el desarrollo de cómics interactivos, ¿no? Hay 4 puntos importantes que yo los he ordenado de esta manera porque hay que tenerlos en cuenta en este orden, ¿no? En este orden para poder desarrollar un cómic interactivo. Lo primero, como ya les he mencionado, el trabajo de reportería. Desde ahí va a ser siempre el punto de partida, ¿no? Entonces, el trabajo de reportería que puedan realizar para poder tener un cómic interactivo, ¿no? Primero es la historia que se va a contar, tener toda la data, toda la información, más allá de la data que podamos acceder, por ejemplo, a través de instituciones públicas o que podamos construir nosotros una base de datos, siempre está el detrás de, ¿no? ¿Quién está detrás de esta historia, ¿no? ¿Alguna comunidad, alguna ciudadana, algún ciudadano en específico? Siempre hay que tratar de ponerle un rostro a la historia que vamos a contar, ¿no? Para eso nos sirven estos cómics interactivos, ¿no? Entonces, para poder tener este cómic interactivo, siempre hay que ponerle un rostro a la historia que vamos a contar. Por ejemplo, si va a ser lo que conversábamos anteriormente, tomando como ejemplo lo de la comunidad campesina de Catacaos en Piura, ¿no? Entonces, es un problema que afecta a toda una comunidad, pero le pusieron el rostro de un comunero, ¿no? Un comunero que era uno de los más afectados, era uno de los comuneros que más riesgos había vivido, que más amenazas había enfrentado, que ya lo habían intentado asesinar, entonces era una historia como bastante dura y ponerle rostro a esa historia es lo que permite llegar y conectar mucho más con las audiencias, ¿no? Entonces, siempre ese trabajo de reportería previo, ya sea con la data o con los rostros que vamos a hacer personajes principales de la historia que vamos a contar, ¿no? El segundo punto para el desarrollo de un cómic interactivo es tener un equipo multidisciplinario, ¿ya? Para el desarrollo de videojuegos, por ejemplo, haciendo esa similitud, para el desarrollo de los videojuegos, desde Convoca hemos creado esta plataforma de Games for News como una solución tecnológica, ¿no? Para permitir ahorrar costos, ahorrar tiempo, ahorrar dinero para el desarrollo de un videojuego. Para los cómics interactivos todavía no tenemos una solución tecnológica, estamos en camino, nuestro laboratorio de innovación está trabajando, porque sí quisiéramos contar como una plataforma que nos permita crear este cómic interactivo de manera más práctica, pero por el momento con lo que trabajamos es con un equipo multidisciplinario para poder desarrollar los cómics interactivos, ¿no? Y después de ello, después de tener el equipo multidisciplinario que tiene que siempre estar encabezado por el periodista que trabaja la historia, el diseñador que vaya a acompañar o el ilustrador para hacer los dibujos dentro de los cómics, el desarrollador web para que pueda montar todo el cómic dentro del sitio web donde va a ser publicado, este equipo multidisciplinario que va acompañando al periodista para el desarrollo del cómic. Después de ello, tenemos el desarrollo del guión, ¿no? Ya teniendo la reportería previa, la historia que vamos a contar, el rostro
de quién va a contar la historia que queremos presentar y teniendo ya al equipo multidisciplinario, podemos sentarnos y armar el guión, ¿no? Porque ya hemos seleccionado quién va a ser el personaje principal de nuestro cómic interactivo, ¿no? Y ya teniendo el guión completo del cómic, ya pasamos con el ilustrador a que pueda presentar primero unos bocetos, desarrollar una propuesta del cómic interactivo que siempre tiene que ser filtrada por el periodista que hace la reportería. Porque ¿quién más que el periodista que hace la reportería es quien tiene más claro todo lo que quiere contar en la historia, ¿no? Si es que de repente en la ilustración se puede ver a un personaje que está con un semblante muy contento y está contando algo triste, es el reportero quien va a poder identificar. Esta ilustración no va mucho con el texto porque esto es algo muy fuerte, debe ser su semblante más triste o acongojado o frustrado. Entonces el periodista que hace esta reportería, que recoge la historia, es siempre el que tiene que filtrar este guión, ¿no? Tiene que estar, el periodista que hace la reportería, que recoge la historia, tiene que estar en el paso a paso del desarrollo del cómic interactivo, porque va a ser quien puede identificar todas estas fallas, estas observaciones que son subsanables en el desarrollo del cómic interactivo. Y el último paso, que sería la revisión final del cómic antes de ser publicado, ¿no? Como les menciono, el periodista que trabaja desde el punto 1 para recoger la historia y la base de datos que van a contar, tiene que estar hasta el final, hasta cuando es publicado el reportaje, porque él es el que conoce todo el detrás de la historia, ¿no? Entonces, hay una investigación que hemos desarrollado, o en toda una serie investigativa que hemos desarrollado en Convoca, con este formato innovador de los cómics interactivos, que es Expediente Tóxico, el cómic, ¿no? Se las voy a presentar a continuación. Ustedes googlean igual Expediente Tóxico, el cómic, y van a encontrarlo directamente en el sitio web de Convoca. Esta serie investigativa que hemos desarrollado está basada en historias puntuales sobre afectados de metales pesados, ¿ya? Son historias duras, son historias potentes, son historias que marcan bastante porque cuentan la afectación que tienen, en este caso, historias puntuales, pero así como ellos, un gran número de personas en diferentes puntos del Perú que son afectados por metales pesados, por estas actividades extractivas que realizan estas grandes industrias, ¿no? Entonces, a través de este formato innovador, nosotros contamos estas historias de peruanos que han sido afectados por metales. El último cómic interactivo ha sido Bajo el cielo tóxico, que cuenta la historia de madres que luchan en un pueblo que es contaminado por la minería. Lo voy a abrir aquí para que puedan ustedes visualizarlo, cómo trabajamos el cómic interactivo, siempre utilizando, no son imágenes estáticas, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque imágenes estáticas sería como igual una imagen que va acompañando un texto, ¿no? Entonces el cómic siempre estamos apuntando a que sea más interactivo para que también genere esta llamada de atención por parte del usuario, ¿no? Para que pueda captar un poco más la historia, para que se sumerja un poco más en la historia, ¿no? Entonces, presentamos la historia a través de ilustraciones, sí, pero que tenga que el usuario sí o sí estar dando clic para que pueda avanzar la historia y todo ello, ¿no? Tiene una música de fondo también que permite ir musicalizando el contar esta historia, ¿no? Mientras uno va leyendo con esa música de fondo, va interactuando con la misma historia y se va sumergiendo dentro de la misma historia, ¿no? Entonces, por eso los cómics, apostamos por estos cómics interactivos, ¿no? Porque también hay otros tipos de cómics, ¿no? Entonces, aquí pueden ver. Este es uno de el último cómic de esta serie que hemos lanzado de Expediente Tóxico, el cómic. Este es Bajo el cielo tóxico, como les menciono, es la historia de madres
de Pasco, en Perú, que luchan en un pueblo contaminado por la minería. Hasta aquí, hasta esta zona, fue el equipo periodístico, fueron 2 reporteras de Convoca a realizar todo el trabajo de reportería, ¿no? A buscar, sobre todo, como les menciono, el rostro de esta historia, ¿no? El rostro de estas madres que luchan por sus hijos que son afectados por metales pesados, ¿no? Entonces encontraron la historia de una de estas mujeres que era joven, relativamente joven, que tenía un niño pequeño y que su niño había nacido con metales pesados en la sangre. Y por este tema de las industrias extractivas que estaban trabajando en esta zona, y que a pesar de que había una orden por parte del Ministerio de Salud de acá de Perú para que esta comunidad que estaba siendo afectada sea trasladada a otra zona, sea reubicada, no se había logrado, ¿no? Ellos seguían viviendo allí, seguían siendo afectados por metales pesados, el desarrollo de estos niños seguía en riesgo porque ellos continuaban en esta zona de alto riesgo porque aparte de haber nacido con metales pesados en la sangre, seguían desarrollándose en este mismo ambiente, ¿no? Entonces, eso es lo que quisimos contar a través de este cómic interactivo y en específico a través de la historia de una de las madres, ¿no? Entonces aquí pueden ir visualizando la empresa minera que está involucrada en esto, es la minera Volcan, que hoy es operada por la empresa Glencore, que es una empresa suiza, y contamos siempre en un primer momento contextualizando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Quiénes están involucrados, la empresa que está involucrada, cuál es el problema que se está presentando, ¿no? Eso es lo primero siempre que hay que contarle al usuario, ¿no? Contextualizarlo un poco porque no le podemos decir, esta madre está haciendo esto porque su hijo está en riesgo, no, sino hay que contextualizar dónde están, en Cerro de Pasco, qué empresa está involucrada, aquí justamente pueden ir visualizando, ¿no? Cerro de Pasco es una de las zonas que es más afectada por la actividad minera, ahí están los niños que viven con plomo, con otros minerales pesados, desde cuándo viene el problema, entonces vamos narrando todo ello y, por ejemplo, pueden incluso visualizar que hasta la gráfica, los colores que se han utilizado siempre son como un rojo, un gris, en esas tonalidades que acompañan un poco la historia que estamos contando, ¿no? Que no es una historia alegre, es una historia triste, es una historia frustrante, es una historia de esta preocupación que tienen las madres. Es una historia que marca mucho también este perjuicio que están teniendo las grandes industrias contra comunidades pequeñas, ¿no? Contra poblaciones en específico que son afectadas por estas actividades extractivas, ¿no? Entonces, desde los colores que utilizamos, estos colores también nos permiten contar esta historia, ¿no? Colores tristes, colores opacos en este sentido, porque eso es lo que queremos transmitirle, ¿no? Ahí pueden ver, ella es la madre de la que estamos contando la historia, podían ver incluso aquí el sudor que le caía de la frente, ella es una de las trabajadoras, o sea, es una mujer trabajadora que a la par también tiene que estar al cuidado de su hijo, que es afectado por los metales pesados, ¿no? Entonces allí vamos acompañando toda la travesía que puede tener esta madre, Jenny en este caso, para el cuidado de su hijo que sigue hasta la fecha afectado por metales pesados, ¿no? Vamos contando que desde que estaba embarazada, estaba viviendo ya estas complicaciones en su embarazo por la afectación que tienen de metales pesados, ¿no? Entonces vamos contando toda la historia que viven varias madres de Cerro de Pasco, pero desde la mirada de Jenny Guamán, ¿no? Que en este caso fue el personaje que nosotros elegimos para poder contar la historia, ¿no? Entonces, ese es uno de los
cómics, uno de los últimos que hemos lanzado, pero así como este cómic, también hemos sacado, por ejemplo, La lucha de Saúl, que es otro de los trabajadores que es afectado por metales pesados. Este trabajador tenía 12 años, no me equivoco, operando para la empresa Antamina, si no me equivoco, y después de este tiempo, él empezó a desarrollar tumores graves, estuvo muy grave de salud, y cuando fue a hacerse ver, a tener consulta médica de manera particular, porque tampoco no tenía un seguro por parte de la empresa, cuando fue a hacerse ver le dijeron que tenía estos problemas, estas complicaciones de salud por todos estos años de trabajo que había tenido con esta empresa minera, ¿no? Entonces, contamos desde la mirada de Saúl lo que le pasa también a muchos ex trabajadores de empresas mineras que son abandonados por estas empresas cuando ya tienen complicaciones de salud, ¿no? Solamente las empresas los despiden, hasta allí terminan la relación laboral que pueden haber tenido, y ellos son abandonados en todo el proceso para sanar, ¿no? En todo su proceso de salud, ¿no? Que en muchos casos han tenido graves complicaciones físicas. Saúl tenía una afectación en las manos, y además de las afectaciones que tenía en su salud interna, ¿no? Entonces, allí también vamos contando la historia. También contamos a través de los cómics, por ejemplo, Los niños del petróleo. Este reportaje también fue bastante potente, de los niños que estaban limpiando un derrame de petróleo, ¿no? Más allá de la empresa que había sido la responsable del derrame, encontrar a unos niños recogiendo el crudo, a niños limpiando estos derrames y poniéndose en riesgo también, ¿no? Al tener este contacto directo con el petróleo, ¿no? Entonces, también es una historia potente que nosotros quisimos contarla a través de un cómic interactivo que permita justamente mover estas fibras emocionales que muchas veces no se puede lograr a través de un texto, ¿no? A veces, como son historias tan complejas, que son mucho más emotivas, a veces esta interacción que pueden tener a través de un cómic, nosotros sí hemos considerado ya con estos desarrollos de varios cómics hasta la fecha, que funciona bastante bien utilizar este formato innovador cuando queremos contar historias que busquen mover las fibras emocionales, ¿no? Que busquen generar esta conexión con el usuario para contarles historias que pueden ser más emotivas, que pueden significar un mayor involucramiento emocional para los usuarios al momento de interactuar con la historia, ¿no? Entonces, aquí también a través de este formato innovador utilizamos para poder contar esta historia, como les menciono, de estos niños que ayudaron a limpiar el derrame de petróleo en la Amazonía peruana, ¿no? Unos niños que eran de una comunidad indígena, que es una comunidad aguajún, que vive hasta la fecha en la Amazonía peruana, pero los hermanos San eran los niños que estaban limpiando este derrame de petróleo, ¿no? Entonces, igual como les menciono, en nuestro sitio web van a poder encontrar toda esta serie de cómics interactivos, o pueden colocar directamente en Google Expediente Tóxico, el cómic, porque también desarrollamos Expediente Tóxico, los reportajes, pero como fueron historias tan emocionales, tan emotivas, tan potentes, también quisimos presentarlas a través de un formato innovador y elegimos para ello los cómics interactivos, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartirles.